Esta es una pregunta que puede causar ansiedad a algunas personas. ¿Qué pasa si tu familiar aún no tiene la fuerza suficiente para estar seguro en casa después de salir del hospital? Bueno, Woodland Hospital tiene una solución con su servicio de Rehab to Home. Y aquí, para explicarnos cómo funciona y cómo evaluar si es una buena opción para tu ser querido, está Teresa Perkins, enfermera especializada en ortopedia en Woodland Hospital. Esto es Woodland Health Doc Talk, un podcast del Woodland Hospital. Teresa, qué bueno tenerte aquí para hablar sobre el programa Rehab to Home. Thank you. I'm glad to be here. Gracias, me alegra estar aquí. Primero explícanos qué es Rehab to Home y en qué se diferencia de los servicios que se brindan en un hospital tradicional o en un hogar de cuidados. Yeah, Rehab to Home is a program that is often known Claro. by Rehab to Home es un programa que a menudo se conoce como Swing Bed, un término que se usa de manera intercambiable. Básicamente lo que hace es proporcionar rehabilitación continua después de ciertas situaciones, como haber estado en el hospital por una cirugía o por otras condiciones médicas, que explicaremos más adelante. Es una continuación del cuidado, pero con un cambio en el tipo de atención. Pasas de ser un paciente hospitalizado a un paciente en rehabilitación. Y este cambio de estatus ocurre porque las necesidades de cuidado son diferentes. to a rehab patient. And so your status changes because your care is different. Entonces, ¿cuáles son los posibles beneficios, Teresa, de elegir Rehab to Home en lugar de un centro de rehabilitación convencional para la recuperación de un ser querido? The big benefit is that if family is near and you're in our hospital and you live in this community, then El mayor beneficio es que si tu familia está cerca y vives en esta comunidad, tus familiares y amigos pueden visitarte aquí. En lugar de ser dado de alta del hospital y trasladarte a otro centro, ya sea una instalación de rehabilitación o un centro de atención especializada, te quedarías en el hospital. En muchos casos, incluso, permanecerías en la misma habitación en la que ya estabas, solo que tu estatus cambiaría de paciente hospitalizado a paciente en rehabilitación. Seguirás recibiendo atención todo el tiempo hasta que estés listo para ir a casa. La idea es que, con un poco más de tiempo en el programa, puedas volver directamente a tu hogar desde Rehab to Home o Swing Bed. program, then you would be able to go home straight from a Rehab to Home or Swing Bed program. Entonces, ¿quieres decir que tu ser querido se quedaría en el hospital, pero simplemente pasaría al programa Rehab to Home? Así es. Entendido. Entonces, Teresa, ¿puedes darnos algunos ejemplos específicos de condiciones médicas o situaciones de recuperación en las que Rehab to Home o Swing Bed serían especialmente beneficiosos? For instance, in orthopedics, which is my area of expertise, we have patients that have an orthopedic surgery that can't go home that same day but may need an inpatient Por stay. ejemplo, en ortopedia, que es mi área de especialización, hay pacientes que se someten a una cirugía ortopédica y no pueden irse a casa el mismo día, sino que necesitan quedarse en el hospital por un tiempo. Dependiendo de su seguro médico, permanecerán como pacientes hospitalizados por un periodo determinado. Si después de ese tiempo aún no están listos para irse a casa solos, por ejemplo, si viven solos y no necesitan ayuda normalmente, pero todavía no se sienten lo suficientemente fuertes, podrían necesitar un poco más de rehabilitación antes de poder volver a su rutina. También hay otras condiciones médicas que pueden hacer que una persona necesite quedarse más tiempo en el hospital y beneficiarse del programa Rehab to Home o Swing Bed. Esto incluye pacientes de cirugías generales, personas con enfermedades respiratorias que requieren tratamientos frecuentes y aquellos que necesitan infusiones intravenosas cada 8 o 12 horas, evitando así tener que ir y venir del hospital todos los días. Para quienes necesitan infusiones intravenosas cada 8 o 12 horas, no sería práctico tener que conducir hasta el hospital 2 o 3 veces al día solo para recibir el tratamiento. Estas son personas que calificarían para este tipo de programa. También pueden beneficiarse aquellos que han tenido una cirugía del corazón.
aunque no realizamos ese tipo de cirugía aquí, los pacientes que la han tenido en otro lugar o han recibido algún otro tipo de tratamiento y desean regresar a su comunidad para continuar su rehabilitación, pueden ser admitidos en nuestro programa SwimBed. To come back to their community for continued rehab can also be admitted to our SwingBed program. ¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre este programa que las familias y los pacientes deberían conocer? Probably one of the biggest and most important, of course, for this to work well is whether or not Probablemente uno de los conceptos erróneos más grandes e importantes es el tema del seguro médico, ya que para que este programa funcione bien, es fundamental saber si el seguro del paciente lo cubre y si lo hace, cómo lo cubre. En el caso de Medicare tradicional, se requiere un mínimo de 3 días de hospitalización como paciente interno, aunque no se necesita autorización previa. Sí es obligatorio haber estado hospitalizado al menos 3 días antes de poder transferirse al programa Rehab to Home. Generalmente los primeros 20 días están cubiertos al 100% por Medicare tradicional. Luego suele cambiar a una cobertura de 80-20, donde el seguro cubre el 80% y el paciente se hace cargo del otro 20%. Además, durante todo el proceso se realizan evaluaciones constantes para determinar qué tipo de atención sigue necesitando el paciente antes de que pueda ser dado de alta. Los planes de Medicare Advantage son los que requieren autorización previa y por lo general cubren entre 3 y 5 días en el programa Rehab to Home o SwimBed. Después de ese periodo, la cobertura depende de la póliza específica del seguro, del progreso del paciente en su recuperación, de su capacidad para participar en la terapia física y de que sea seguro para él regresar a casa. policies, the patient's progression of care, their ability to participate in the physical therapy, and are safe to go home. Ahora, ¿qué pasos prácticos pueden tomar las familias para apoyar a sus seres queridos durante su estadía en el programa Rehab to Home? When it is safe for family and friends to visit, and most people Cuando es seguro que la familia y los amigos visiten, lo cual es posible para la mayoría de los pacientes, a menos que estén en aislamiento u otra situación especial. Es muy útil que los visiten, que los animen a seguir progresando y les brinden apoyo para cuando regresen a casa. Sin embargo, en el programa Rehab to Home es fundamental que los pacientes sigan las indicaciones médicas, como la terapia física u ocupacional, los tratamientos intravenosos y otros cuidados necesarios. La familia y los amigos pueden ser un gran apoyo para motivarlos a cumplir con esa recuperación. therapy or occupational therapy and their IV treatments and those kinds of things. And family and friends can be really encouraging towards that. Ahora, Teresa, ¿cómo es el proceso para transferir a un paciente del hospital a una instalación del Rehab to Home? ¿Y qué deberían esperar las familias durante esta transición? Transition for the patient and what they can expect is generally as long as the number of beds in the census will allow, again, like La transición para el paciente dependerá de la disponibilidad de camas, pero como mencioné antes, en muchos casos pueden quedarse en la misma habitación, por lo que prácticamente nada cambia en ese aspecto. Van a seguir recibiendo terapia física y van a continuar con el mismo cuidado que ya estaban recibiendo como pacientes hospitalizados, solo que ahora bajo el programa Rehab to Home. La atención sigue siendo la misma hasta que están listos para irse a casa. El objetivo principal siempre es que el paciente regrese a su hogar. Una gran diferencia entre este programa y una instalación de rehabilitación o un centro de enfermería especializada es que en esas instalaciones a veces no hay un médico disponible todo el tiempo. En cambio, en el hospital, dentro del programa SwimBed, hay un proveedor de atención médica disponible las 24 horas del día. Esto es importante, porque si el estado del paciente cambia y necesita nuevamente atención especializada, puede pasar de Rehab to Home a ser un paciente hospitalizado otra vez sin necesidad de trasladarse a otro lugar. Afortunadamente esto no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando sucede, el cambio es muy sencillo. El paciente se queda en la misma habitación, solo que su estatus cambia nuevamente a atención especializada, lo que le permite recibir el nivel de cuidado que necesita. Contamos con enfermeras disponibles las 24 horas del día, además de acceso inmediato a laboratorios, radiología y todos los tratamientos que pudieran necesitar sin salir del mismo We have edificio. nurses that are there 24/7. They also have access to labs
and radiology and all of the treatments that you might need right there available in the same building. Es muy útil saber esa información. Ahora, si un paciente está interesado en inscribirse en Rehab to Home, ¿es algo que el hospital le sugiere como una opción viable? ¿O el paciente debe conocerlo de antemano y decir, esto es lo que quiero? ¿Deben llamar a alguien? ¿Cómo funciona ese proceso? Usually when a patient is admitted to the hospital, this information is shared with them with the case manager, Michelle Hensley. Generalmente, cuando un paciente es admitido en el hospital, esta información se le proporciona a través de la trabajadora social del hospital, que es Michelle Hensley. Ella se encarga de la gestión de casos y la revisión de utilización en el programa Swing Bed o Rehab to Home y es la coordinadora de este proceso. Por lo que, desde el primer día de hospitalización se empieza a brindar esta orientación. Si el paciente no avanza tan rápido como se esperaba o como el médico y el equipo de cuidados quisieran, entonces Rehab to Home ya ha sido mencionado como una opción y el paciente y su familia saben que es una posibilidad. Es importante que la gente sepa que este programa está disponible. Yo también lo menciono durante mis consultas preoperatorias en la clínica, para que los pacientes que van a someterse a una cirugía sepan que si por alguna razón no se recuperan tan rápido como se esperaba o necesitan más rehabilitación, pueden acceder a este programa. ¿Cómo Rehab to Home ayuda a enfrentar los desafíos de brindar atención médica en áreas rurales con recursos limitados? Well, the Swing Bed Rehab to Home addresses the need for care in these rural areas by providing services that would... El programa Swing Bed o Rehab to Home responde a esta necesidad al ofrecer servicios que, de otro modo, obligarían a los pacientes a salir de un hospital rural o de su comunidad después de una cirugía para recibir rehabilitación en otro lugar. Lo mejor de este programa es que podemos mantener a los pacientes en un lugar familiar, donde pueden ver a su familia y amigos sin que ellos tengan que viajar largas distancias o que el paciente tenga que ser trasladado a otro centro fuera de su comunidad. Es un servicio local que ofrece una atención continua desde el momento en que son hospitalizados, ya sea por una cirugía o por necesitar cuidados intensivos, y luego puedan pasar al programa de rehabilitación y finalmente regresar a casa. Todo sin salir de su comunidad. Transfer out of that status into rehab and get them home, and all of that is done right here in their local community. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre el programa Rehab to Home, Teresa? I'm just really grateful that our small town hospital, rural hospital... Solo quiero decir que me siento muy agradecida de que nuestro hospital, aunque sea pequeño, rural, puede ofrecer un servicio tan valioso. Contamos con una excelente rehabilitación y seguimiento, lo que nos permite brindar esta atención a nuestra comunidad y que los pacientes puedan quedarse en un lugar donde se sientan cómodos y cerca de sus seres queridos. That we can provide this to our community and that they can stay right here where they're comfortable. Teresa Perkins, muchas gracias por acompañarnos y hablar sobre el programa Rehab to Home de Woodland. Es un gran servicio. Gracias. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Thank you so much. I appreciate it, Cheryl. Si necesitas más información para ti o un ser querido, puedes llamar a nuestra coordinadora de Rehab to Home al 574-224-1015. Repito, 574-224-1015. Si encontraste útil este podcast, compártelo en tus redes sociales. Gracias por escuchar Woodland Health Doc Talk, un podcast de Woodland Hospital.